Un versículo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, es un versículo conocidísimo. Y vamos a hablar esta tarde acerca de el matrimonio perfecto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Si lo encuentra, deme un enérgico amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y si lo encuentra también pongámonos en pie para que termine de despertar. Yo sé que el clima no le ha ayudado, siente que todavía son las 6 de la mañana y todas esas cosas. Pero vea lo que dice el versículo 28 y esa porción de la palabra que leeremos en esta hora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, léalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos a nuestro Señor en esta tarde. Bendito Dios, te damos gracias por estar reunidos, por tener vida, por tener la salud suficiente, por habernos provisto los medios para estar esta tarde aquí reunidos. Te pido que recompenses enormemente a aquel que depuso la carne, aquel que antepuso el espíritu a cualquier cosa para poderte venir a adorar en esta maravillosa tarde de día domingo. Te quiero pedir también, mi Jesús, que a cada uno de nosotros nos hables al corazón, que no nos permitas regresar con un corazón vacío, que podamos alimentarnos de tu palabra y que podamos así, mi Jesús, encontrar gracia delante de ti. Que nuestra adoración y nuestra presencia aquí te sea un olor grato. Bendito Dios, perdona mis faltas, perdona mis ofensas y concédeme ser utilizado por ti para portar tu palabra y este mensaje de salvación, de vida eterna, de alimento espiritual para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Al hablar de matrimonio perfecto deberíamos separar un poquito las palabras y darnos cuenta que matrimonio es la unión de dos seres imperfectos para vivir como una sola carne. No voy a preguntar cuántos casados hay acá, pero todos podemos contestar si creemos que hay un matrimonio perfecto. Yo creo que todos podríamos en temas de familia reconocer que la perfección que se espera en términos de Hollywood o telenovela, de que todos al final fueron felices para siempre, no es una realidad, sino que esa perfección se va volviendo un tanto más relativa en el hecho de conocer las cosas que realmente son importantes y un montón de cosas para poderlo abonar en tema de familia. Pero también siempre se ha dicho adagios populares que tienen un poquito de sabiduría. Yo creo que a todos en algún momento le dijeron que siempre hay un roto para un descosido. ¿A alguien le dijeron eso? Siempre aparece alguien por ahí, de alguien que hace que coincida, que pegue, que sea el complemento. Todas estas cosas se las comparto porque cuando nosotros hablamos de perfección, en algunas ocasiones con humildad y en otras ocasiones con conformismo decimos, perfecto solo Dios. Otra manera de considerar esto es como un reto, porque Dios quiere que trabajemos para ello, pero también sabemos que aquellas cosas que son perfectas tienen la característica de provenir de Dios. Cuando usted ve alguna parte de la historia bíblica y ve la manera en que se comportan algunas familias de sociedad hoy por hoy, nos damos cuenta que con anterioridad los matrimonios, las bodas eran arregladas con el propósito de mantener los intereses, ¿sí? Y de pronto se casaban dos familias o dos hijos de familias ricas para que no entrara nadie a formar parte de ese círculo y no poner como en riesgo la herencia, la trayectoria o lo que estas familias estaban cuidando como el patrimonio familiar. Pero a los cristianos hoy por hoy nos corresponde casar dos elementos de la vida cristiana que van a traer mucho beneficio a nuestra vida. Y quisiera que entendiéramos la figura del matrimonio perfecto justamente como eso, en un sentido figurado. Y voy a compartirle dos elementos que a todos nosotros nos vendría bien casar. Nos vendría bien entrelazar de tal forma que no los podamos concebir nunca separados.
que nunca se nos venga a la mente esos dos elementos divididos, sino que comprendamos esas dos cosas como algo que va a traer un beneficio a mi crecimiento espiritual. Y esas dos cosas que nosotros debemos casar para nunca divorciar es, la primera de ellas, el versículo que acabamos de leer, que es Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese versículo usted tiene que casarlo con la soberanía de Dios. ¿Puede decir conmigo la soberanía de Dios? Ahora dígalo fuerte, la soberanía de Dios. Si yo caso la soberanía de Dios con Romanos capítulo 8, versículo 28, voy a tener algo que jamás puedo concebir como dos ideas distintas. Y vamos a conocer esto de una manera especial. Ya leímos el versículo, pero ¿qué es la soberanía de Dios? Le voy a leer un versículo y voy a pedir que me lo ponga aquí en la pantalla en honor al tiempo, que es Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós en su Biblia lo encuentra ahí por donde están todas esas páginas pegadas en su Biblia. Amós 3:6. Amós capítulo 3, versículo 6. Ese versículo dice así: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿A qué está haciendo esto referencia? Esto está haciendo referencia al gobierno absoluto de Dios sobre su creación. Si me permitiera definir de una manera sencilla soberanía, eso es el gobierno absoluto de Dios sobre su creación. Y todos nosotros somos su creación. Y la soberanía tiene que ver con que Él tiene el gobierno, la autoridad absoluta sobre todo lo creado que somos nosotros. Ahora, ¿qué razones tenemos para darnos cuenta que Dios es soberano? En primer lugar, Él es dueño de todo y por tanto hace como quiere y donde quiere, en el momento que Él quiere, según un solo elemento que se llama su voluntad. Ahora, Dios no tiene que darle cuentas a nadie. Dios no tiene que rendirnos cuentas a nosotros. Dios no tiene que explicar el porqué de las cosas que usted está haciendo. Si usted tiene personal a cargo, se va a dar cuenta lo molesto que es que su subordinado le esté pidiendo razones de por qué usted hace las cosas de cómo las hace. Porque usted sabe que en la jerarquía de la empresa, de la organización o de la institución, usted está por encima de él. Y usted dice, yo, de acuerdo a la descripción de mi puesto, yo no tengo que rendirle cuentas a él. Si mi jefe me pregunta cómo es que yo hago las cosas, por qué las hago de esta manera, ahí sí estoy supuesto a darle todas las explicaciones que sean necesarias. Pero caso contrario, no. Ahora, Dios dice en su palabra que su poder y su autoridad son ilimitados. Por lo tanto, Él es el que diseña ese plan perfecto para nosotros. Dios establece en su palabra que Él es omnisciente y la omnisciencia de Dios quiere hablar acerca del conocimiento que Dios tiene y nos habla de que tiene un conocimiento extenso que se propaga sobre todo, pues Él todo lo sabe. Él quiere que nosotros sepamos que Él tiene el control de absolutamente todo. Por otra parte, para que vayamos dándonos cuenta que Él es soberano, nos damos cuenta que Dios es autosuficiente. Esto significa que Él no depende de nadie. Dios hace como quiere. Dios no tiene una dependencia humana, sino por el contrario, Él es autosuficiente. Y de ahí es donde viene la frase que nos dice que Dios sin nosotros sigue siendo todo, pero nosotros sin Dios seguimos siendo nada. Es decir, está Dios acá y nosotros como su creación que le adoramos. Pero ¿qué le pasa a Dios o qué le pasaría a Dios si nosotros tomamos la decisión de ya no adorarle más? Nada. ¿Qué le quitamos a Dios? Si Dios es todo, pero nosotros nos echamos para atrás o nos hacemos para atrás, ¿será que Dios se ve diezmado? ¿Será que a Dios se le quita algo? ¿Será que a Dios le resta algo? No, Él es absoluto, Él es todo. Nosotros deberíamos darnos cuenta que por más independientes que nosotros querramos mostrarnos, siempre
siempre todo depende de Dios. Porque ahorita muchos podrían decir, no, es que yo dependo de mi trabajo y mi trabajo depende de mi talento y mi talento depende de mi inteligencia y mi inteligencia depende de la educación que yo recibí y la educación que yo recibí depende de mis padres que invirtieron en mí o depende, lo que sea que quiera poner, pero al final, todo depende de Dios. Cada una de las cosas que suceden en nuestra vida dependen de ese Dios todopoderoso. La Biblia nos dice y describe a Dios como el Altísimo. Dios está por encima de todo y de todos. Por lo tanto, Él se ilimita, no tiene límites, no tiene cosas, barreras o fronteras para que nosotros podamos ver una cosa que Él no pueda alcanzar. Acompáñame en su Biblia, Filipenses 2:9. Si lo encuentra, deme un buen amén. Y vamos a leer ahí, en esa porción de la palabra de Dios, que Filipenses capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. Dice así su palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos damos cuenta que si su nombre es sobre todo nombre, está por encima de lo que nosotros consideremos lo más ilustre de la tierra, tanto en el tiempo pasado, en el presente, como en el futuro. Por eso, abonando para que comprendamos qué significa que Dios es soberano, nos damos cuenta que las cosas van a pasar cuando Dios quiera. Si nosotros comprendemos la soberanía de Dios, eso nos va a ayudar a saber quién es Dios, cómo es Dios y por qué hace las cosas como lo hace. Cuando yo trabajo por comprender la soberanía de Dios, eso involucra encontrarle la respuesta a preguntas como las siguientes. Una de esas es la siguiente. Si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿por qué lo creó? No sé si usted se ha preguntado eso. Si Dios todo lo sabe, ¿estamos de acuerdo en eso? Dios todo lo sabe. Entonces, si Dios todo lo sabe, sabía que Satanás, Lucifer, el conocido lucero de la mañana, el ministro de alabanza del cielo, el que sabía la música que le gustaba a Dios, el que sabía cuál era la canción favorita de Dios, el que conocía esa intimidad del Padre Celestial, ¿por qué Dios lo creó? ¿Para qué Dios lo creó? Si ya sabía que le iba a fallar. Si Dios sabía que Adán iba a desobedecerle, ¿para qué le creó? ¿Por qué hizo primero los animales? ¿Por qué hizo primero todo aquello? Si al final sabía, entendía, comprendía que le iba a fallar. Ahora, estas cosas nos vienen ahorita a abonar para que nos demos cuenta la soberanía de Dios. Y en esa soberanía de Dios nos damos cuenta que Él hace como quiere, de la manera que Él quiere. Otra pregunta que en algún momento nosotros deberíamos solucionar es, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo hizo parte de los 12? No sé si usted se ha puesto a preguntar eso. Pero si para ese momento Jesús, que todo lo sabe, Jesús que era Dios, Jesús que tenía el control de cada una de esas cosas, ¿por qué lo escogió? Y ahí nos damos cuenta de lo complicado que se vuelve comprender ese pensamiento de Dios. Ahora, otra cosa más. Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye a Satanás? En algunas ocasiones que yo me he molestado por recibir una tentación o algo por el estilo, digo, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata a este Satanás de un solo? ¿Por qué no se lo echa y nos lo quita de aquí del medio para que no ande metido? Para que no nos ande estorbando, para que no nos ande alejando. ¿Por qué no lo quita? Si Dios es todopoderoso, si Dios tiene, además de eso, ¿por qué Dios salvó a Daniel en el foso de los leones, pero permitió que a Esteban lo apedrearan? Y ahí es donde uno viene a pensar, no, quizás eso fue un tanto injusto, porque Daniel allá en el foso de los leones salió. Daniel allá en el foso de los leones pasó una noche con leones hambrientos y nada le pasó en ese momento, pero el problema es que a Esteban lo mataron a pedradas. Ahora, si Dios realmente tiene el control de todo, ¿por qué parece que Satanás tiene tanta libertad para actuar? Y no decimos que Dios todo lo puede, que Dios todo lo controla.
¿Por qué parece que Satanás toca al que quiere, hace como quiere, se aparece donde quiere, se mete donde no lo invitan? Si Dios es amor, ¿por qué permitió la muerte de tantas personas en las guerras que suscitan alrededor del mundo? Y esos son los planteamientos de la gran cantidad de personas que no creen en Dios. Si Dios todo lo sabe y conoce lo que pensamos y decimos, ¿para qué quiere que oremos? ¿Ya ha escuchado usted esa filosofía? Si es que Dios sabe lo que pensamos, no hay necesidad de orar. Así dicen muchas personas. Y entonces todo esto viene a sumar, a dejar de comprender lo que ahorita estamos tratando de definir como la soberanía de Dios. ¿Por qué a veces responde una oración rápidamente y a veces dura 25 años para contestar una oración, como en el caso del padre Abraham, por ejemplo? ¿Por qué Dios deja oraciones sin contestar?, preguntarán otros. Otras personas, al tratar de comprender el pensamiento de Dios, se hacen preguntas como: ¿por qué algunos cristianos sufren más que otros? ¿Por qué a algunos les va más difícil? ¿Por qué unos sufren más? ¿Por qué unos lloran más? ¿Por qué otros se la pasan un poquito más fácil? ¿Por qué casi todos los apóstoles fueron mártires y tuvieron muertes trágicas y hacían la obra de Dios? ¿Por qué hicieron todas estas cosas? ¿Por qué permitió Dios que a Juan el Bautista, uno de los seguidores más fieles, incluso antes que Cristo apareciese, le cortaran la cabeza? ¿Por qué Dios permitió estas cosas tan difíciles? ¿Por qué Juan, siendo también apóstol, no tuvo una muerte violenta y los demás sí? Como que no era pareja la cosa, como que no aplicaban ese dicho bien salvadoreño de o todos en la cama o todos en el piso, sino que parecía que había ciertas excepciones a la regla. Otros preguntarán: ¿por qué algunos cristianos padecen problemas tan grandes? Otros dirán: ¿por qué algunos viven con gran prosperidad y otros viven apenas con el pan necesario? ¿Por qué se dan estas cosas tan diferentes? Todo lo que Dios permite tiene el propósito de hacernos más a su imagen y semejanza, más maduros, y de tratar nuestro carácter para que crezcamos espiritualmente. Esta mañana aprendíamos algo que se lo recuerdo. Hay dos cosas que yo puedo hacer con el dolor. Si yo ahorita estoy sufriendo, yo tengo dos opciones. Trato de mitigar mi dolor con placer, pero eso me va a producir un encadenamiento. O, si bien es cierto, puedo tratar de mitigar mi dolor entendiendo que es un propósito de Dios. Si yo entiendo que mi dolor es por un propósito de Dios, eso va a producir bendición en mi vida. Usted decide en esta hora si el dolor que está pasando lo va a saciar con placer o lo va a saciar con propósito. Si lo sacia con placer, va a terminar encadenado seguramente a un pecado, pero si lo va a satisfacer comprendiendo que es parte del propósito de Dios, nos vamos a dar cuenta que vamos a terminar siendo bendecidos. Nuestros errores, nuestros pecados nunca, pero nunca van a frustrar el plan de Dios. Entonces, cuando usted se da cuenta de las cosas que Dios está permitiendo en cada uno de nosotros, leímos Romanos capítulo 8, versículo 28, cuya parte más famosa dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la parte más famosa, que es la primera parte únicamente del versículo 28. Pero debería que nosotros fuéramos en este momento comprendiendo cómo es que vamos a casar a esas dos cosas, a esas dos partes, a Romanos capítulo 8, versículo 28, con la soberanía de Dios. Si alguien conoce que Dios es soberano, fue Jesucristo. Y Él vino a la tierra para mostrarnos eso, y un buen día Jesús cerró uno de sus sermones más famosos con una frase bien conocida que dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ese fue el cierre de uno de los mensajes más icónicos de Jesús. Todos eran importantes, pero un día dijo eso. Para muchos parecía simple, pero realmente es tener la razón en todo. Es como que Jesús les estuviera diciendo: escuche, pero no se haga el sordo para que mañana no le pase algo negativo.
Y cuando estas cosas las vemos con tanta sencillez o con tanta fragilidad, a lo mejor que pudiéramos decir, si no es mayor cosa, no es casi nada, vendríamos nosotros a pensar cosas bastante sencillas o sacar conclusiones fuera del contexto, pero acá es donde viene algo importante. Todo, absolutamente todo lo que Dios comparte, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, deberíamos comprenderlo o asumirlo como parte de un propósito de Dios para mi vida. Tengo por un lado esa frase que para muchos se vuelve como un remedio para cualquier situación. No, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán bien. Pero si usted en esta hora pasara por sus venas ese versículo y lo asimilara a la perfección, cada uno de nosotros, los que nos hacemos llamar creyentes en Cristo, sufriríamos nada o casi nada, porque sabríamos que todo lo que Dios permite persigue un propósito. Todo lo que Dios permite a mi vida es para forjarme. Dios quiere trabajar en nosotros. Y yo creo que todos en algún momento hemos leído la porción de Isaías, o hemos escuchado la alabanza, o hemos escuchado alguna ilustración acerca de que nosotros somos barro y de que Jesús es el alfarero. En esa porción es una de las cosas que nosotros ahora deberíamos ir comprendiendo con esto. El barro no habla, ¿cierto o no? No habla. El barro no opina. El barro es gratis. El barro no tiene valor. El barro está ahí. El barro aparece nada más y alguien lo toma y lo venden por el trabajo de irlo a tomar y ofrecérselo, pero el barro no se puede fabricar. El barro es barro, ahí está. Y eso es de lo que nosotros ahora deberíamos comprender. Nosotros sin Cristo no tenemos valor. ¿Qué es lo que añade valor al barro? El hecho de haberse puesto en contacto con las manos del alfarero. El alfarero es aquel que le va a formar en un tazón. El alfarero es aquel que le va a formar en un jarrón. El alfarero es aquel que lo va a hacer alguna cosa de utilidad, de utensilio de cocina, lo que sea. Pero va a ser el alfarero el que agrega valor a la vida del barro. El barro en sí, la chibola esa de barro, no va a valer nada. Jamás va a valer nada. Esto es de lo que nosotros ahora deberíamos participar. Si yo quiero que mi vida valga mucho más, no estoy diciendo que no lo valga, pero si yo quiero que mi vida cobre un mejor sentido, yo tengo que ponerme en contacto con las manos de ese alfarero. Y el barro no tiene la potestad de decir, no quiero ser vaso, quiero ser olla. No quiero ser tapadera de una olla, yo quiero ser un tazón. No tiene potestad de hacerlo, porque es el alfarero quien decide qué es lo que va a hacer y para qué se va a utilizar. En ese sentido, todo buen creyente debería estar confiado si está en las manos de Jesús. Usted y yo deberíamos estar confiados de lo que Dios está trazando. Ahora bien, yo debo cumplir únicamente una característica. Yo debo ser dócil a las manos del alfarero. Yo debo estar en un estado en el cual me permita ser moldeado por Dios. Cuando usted muestra rigidez ante las manos del alfarero, le aseguro que no va a salir nada provechoso. Cuando usted muestra rigidez ante los cambios que Dios quiere provocar en su vida, no va a parecer nada de bien para los que estamos acá. Yo siempre creo que no es demasiado tarde para cambiar. Y le puede decir eso al que tiene cerca, dígale, no es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas mejor. No es demasiado tarde para arrepentirnos. No es demasiado tarde para nacer de nuevo. No es demasiado tarde para entregarle mi vida entera a ese Dios todopoderoso. Y quisiera que todos buscáramos en nuestro corazón la manera de trabajar todas esas partes para darnos cuenta que si yo tengo la capacidad de que en mi mente no quepa la soberanía de Dios divorciada de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, usted va a tener la seguridad que eso que ahora le está doliendo, que eso que ahora le está produciendo ciertas molestias, le van a dar provecho más adelante. Le van a dar provecho más adelante. Eso que ahora le afecta, eso que ahora le hace llorar, si yo creo que Dios es soberano y creo que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, eso me va a servir para algo.
Pero si usted vive en la desconfianza de lo que Dios está haciendo para su vida, le garantizo, eso no va a servir para nada. Hace algunos años atrás, cuando tenía la oportunidad de practicar un deporte que se llama atletismo, recuerdo que fue un entrenador de nosotros, era medio loco, era de los más jóvenes y era de los pocos que hablaban inglés. Entonces lo mandaron a un curso y en ese curso él aprendió técnicas novedosas. Aprendió a hacer cosas raras. ¿Y sabe con quiénes vino a experimentar? Con nosotros. Y nosotros éramos los conejillos de India. Y de repente apareció con unos hules gruesos así, duros. Y medían más o menos, qué sé yo, así, sin estirarlos mucho, medían unos 20 metros. Entonces él venía con otros atletas y nos jalaba y usted se ponía el hule en un extremo y le ponía el otro extremo en su cintura y entonces lo empezaban a jalar a uno, y uno sentía que eso lo tiraba para adelante. Entonces junto con eso usted jalaba y lo jalaban y usted sentía que ya se iba, y cuando de repente, cuando ya no daba más el hule, le decía: ahora corre con todas tus fuerzas. Y allá salía usted disparado y a veces las piernas las sentía como aguadas, pues iba más rápido de lo que usted suponía que podía. Y entonces todos los demás entrenadores se les quedaban viendo y se burlaban de nosotros. Y decían: no hombre, no hagan eso, no le hagan caso a este loco. No hombre, anda, metete al gimnasio, hace pesas. ¿Cómo va a creer que esas tonteras van a servir? Y nosotros le creímos a él. Y entonces empezamos todo y íbamos con los hules y todos jalábamos los hules y todos corríamos detrás del hule, vea, y salíamos, algunos se caían, se raspaban porque era algo que iba en contra de la inercia, íbamos más rápido de lo que nosotros podíamos, de lo que en algún momento habíamos sentido eso. La sorpresa fue que unos días más tarde hubo un chequeo de velocidad. Y en esos chequeos de velocidad todos estábamos ansiosos por ver, porque nosotros veíamos a nuestros contrincantes que ellos habían echado el arte en el gimnasio de pesas y habían hecho levantamientos y habían esto y aquello, y nosotros con el hule, mira, y nosotros solo hule habíamos hecho todos los días, hule, ¿y qué vamos a hacer ahora? Hule, démosle hule, y solo con el hule, y yo veía que los otros allá y los otros acá, bueno. Y entonces nos ponemos ahí y se pone usted en el bloque de salida y escuchan sus marcas, listos, y la pistola, y salimos todos y nos vamos dando cuenta, ellos ya nos pasaron todos o qué se hicieron, pero nosotros vemos que llegamos a la línea final y pasamos. Y el otro entrenador nuestro estaba ya totalmente confiado y gritaba y saltaba de alegría y le dije: se los dije, y empezaba a estar bien contento porque con solo aplicar esa técnica rara que no entendíamos con un hule, nos hizo a todos mejorar nuestra marca de velocidad, y eso era como lo que más costaba. Usted podía mejorar en otras cosas, pero bajar su marca de velocidad era lo más difícil. Y recuerdo que todos contentos porque muchos de nosotros éramos de los que lográbamos bajar de los 12 segundos en esos 100 metros planos, y uno andaba contento por eso. Y entonces todos empezaron en los entrenos, los demás entrenadores: mira, Neto, nos prestas el hule. Empezaron porque vieron que el método funcionaba. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros no entendíamos qué estábamos haciendo, pero le creímos al que nos estaba coachando, le creímos al que nos estaba diciendo: mira, ya vas a ver que esto te va a funcionar. Y la gente se reía de nosotros, y los otros que eran malías nos decían: no hombre, que nos van a andar ganándose, solo hule han hecho ustedes todo este último mes. Nosotros venimos fuertes, nosotros venimos capacitados, nosotros aquí lo que sea, pero confiamos. Y nos dimos cuenta que al final el resultado fue mejor. Quizás la ilustración no sea la mejor, pero nos damos cuenta que cuando no andamos preguntando mucho al método de Dios, pero simplemente le creemos a Dios, Dios nos va a demostrar que eso funciona. Aunque los demás te digan: no hombre, eso no sirve para nada, rendite, ya no lo hagas, ya no camines, ya no avances, mejor hace esto, mejor hace aquello. A muchos acá quizás nos han dicho: mira, en vez de andar metido en la iglesia, mejor anda a trabajar, mejor conseguir trabajo, mejor hace aquello, porque eso sí te va a resolver. Pero si usted tiene claro algo, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y que Dios es soberano, nos vamos a dar cuenta que Él siempre tiene la razón, y que entre más contacto tenga yo con las manos de ese alfarero, entonces voy a tener un mejor valor, voy a tener algo más especial para cada uno de los que estamos acá.
Quisiera que no perdiera eso de vista. Quisiera que del corazón de los que estamos acá nunca saliera un reclamo, un reproche a lo que Dios ha permitido a su vida. Quisiera que todos nosotros supiéramos que todo lo que sucede es parte del plan. Que de todas las cosas que nos duele, Dios nos va a tomar una enseñanza para que mañana la pongamos en obra, para que mañana nosotros podamos avanzar. Lo que ahora te está produciendo dolor, mañana va a producir gozo en tu corazón, porque has sabido avanzar, has sabido esperar, has sabido confiar y le has dado la razón a Dios. Esta tarde de día domingo deberíamos guardar nosotros en nuestro corazón solamente esa idea sencilla. Si yo no divorcio la soberanía de Dios, de Romanos capítulo 8 versículo 28, es como que me subiera a una nubecita de fe, donde sé que todo lo que pase va a ser para mi bien, donde sé que por donde sea que ande es por mi bien, donde todas aquellas cosas que duelen es por mi bien, y voy a hacerle frente porque es por mi bien. ¿Por qué? Yo sé a quién he creído, yo sé en quién tengo puestos mis ojos. Esta tarde, junto con eso, el propósito está a algo interesante también. Dios va a hacer su parte. A mí me corresponde hacer la mía. Y ayer aprendí algo que respalda esto que estamos acá, un detalle, y esos detalles que a mí me gusta observar, y es que todos recordamos a Lázaro. ¿Sí? ¿Se recuerda a Lázaro? Amigo de Jesús. Un buen día Lázaro murió. Y todos se resintieron porque Jesús no corrió a ver qué le pasaba a su amigo, sino que él siguió haciendo sus cosas. Después que terminó sus asuntos, se fue y llegó a la casa de Lázaro. Sus hermanas, una estaba molesta, otra estaba ahí medio haciéndose la digna y todas las demás cosas. Pero de pronto llegaron y le dijo: ¿y a qué venís? Si Lázaro, tu amigo, al que tú amas, ya murió. Tiene 4 días de haberse muerto y ya tiene mal olor ahí donde está. Y entonces Jesús hizo que le llevaran donde estaba y pronunció algo. Y después de todo el escenario que pasó, en muy resumidas cuentas, ¿qué dijo Jesús ahí frente al féretro? Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice que al instante Lázaro se levantó. ¿Y cómo venía Lázaro? Vendado. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? ¡Hey, desátenle! Esto nos daba una idea importante. ¿Qué era lo que los discípulos no podían hacer? Resucitar a Lázaro. ¿Qué sí podían hacer los discípulos? Quitarle las vendas que le ponían al muerto. Lo mismito pasa en cada una de nuestras vidas. Dios va a hacer en tu parte lo que tú no puedes hacer, pero a ti y a mí nos corresponde hacer la parte que sí podemos hacer. Así que probablemente Él sea el que resucite, pero tú eres el que tiene que quitar las vendas. Tú eres el que tiene que quitar esas cosas. Tú eres el que tiene que quitar las amarras. Tú eres el que tiene que provocar esa libertad en tu vida, porque Él va a hacer lo imposible. A mí y a ti nos corresponde hacer las cosas que son posibles. Necesitamos entender esa parte. Y si usted está siendo probado, péguese lo más que le sea posible a Dios. Busque a Dios con hambre. Busque a Dios con sed. Busque a Dios con ansias desmedidas de estar cerca de Dios. El día y la hora que usted busque a Dios de esa forma, se va a dar cuenta que de una manera literal Dios le hablará hasta en las piedras. Dios le hablará de tal forma que usted no tiene duda de que ese dolor no es para siempre, de que todo pasa, de que Dios siempre va a estar ahí. Y usted va a caminar de una manera más confiada que nunca. ¿Por qué? Usted tiene la confianza puesta en ese Dios que todo lo que permite a cada uno de nosotros es por nuestro bien, que nunca permite cosas de negatividad. Pero todo esto se resuelve si y solo si yo trato de hacer lo que a mí me corresponde. Queridos hermanos y amigos, para mí sería una bendición verle a usted siendo un mejor padre. Para mí sería una tremenda bendición verle a usted siendo un mejor esposo, siendo una mejor esposa, siendo un mejor comerciante, siendo una mejor empresario o empresaria. Para mí sería un tremendo privilegio viéndole ser un mejor profesional. Pero una de las cosas que más a mí me gustaría es verle más cerca de Dios. Quisiera que nosotros fuéramos parte de esa generación que quiere hacer las cosas diferentes. Que no seamos uno más del montón. Si algo a mí me ha gustado es tratar de
diferenciarme de las demás personas. Y esto no con el propósito de agradar a los hombres, no, con el propósito de agradar a Dios. Si se supone que todos los cristianos son de una forma, pues no, yo quiero ser un cristiano a la manera de Cristo. Si se supone que todo mundo anda en el límite de la legalidad y la ilegalidad, pues a mí no me importa, yo quiero ser agradable a los ojos de Dios. Que todos lo hagan no quiere decir que Dios lo apruebe. Todas estas cosas, ¿por qué se las comparto? Porque nosotros deberíamos trabajar duro en agradar a Dios. Trabaje duro en agradar a Dios. Dios mira en los momentos que nadie te está observando, Dios te está viendo. En los momentos donde nadie sabe qué es lo que vas a hacer, Dios te está viendo. No es justo para Dios que para estas alturas del camino nosotros querramos seguir viviendo una doble moral. ¿Por qué hablar tanto de esto? ¿Por qué hablar tanto en un mensaje, en otro, y pareciera redundar en lo mismo? Es porque es una de las grandes cosas que Dios abomina. Dios dice que abomina la lengua mentirosa. Dios dice que Él aborrece a la gente hipócrita. Dios establece todo este tipo de cosas. Hoy es un buen día para que estemos a cuentas. Hoy es un buen día para que usted practique la honestidad a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es un buen día para que usted diga, bueno, a partir de hoy voy a hablar con la verdad. Hoy es un buen día para romper las amarras a X pecado que usted esté cometiendo. Hoy es un buen día para decirle, Señor, aquí estoy yo como el barro y me pongo en tus manos para que hagas de mí lo más valioso que tú quieras. Tárdate conmigo el tiempo que quieras, pero hazme importante para ti, hazme valioso para ti. Quiero ser de utilidad para ti. Si yo comprendo que un matrimonio perfecto en el área espiritual es casar Romanos 8:28 con la soberanía de Dios, nos vamos a subir en algo que quita dolor. Nos vamos a subir en algo que quita sufrimiento. Nos vamos a subir en una nubecita de bendición que nos lleva a saber que todo lo que está sucediendo persigue un propósito de Dios para gloria de Él. Y en ese sentido nos vamos a dar cuenta del gran poder que Dios tiene cuando yo me dejo guiar por Él. Del gran poder que Dios tiene cuando yo le entrego el control de mi vida. Cuando yo le digo, yo sé que tú peleas mis batallas. Yo sé que todo depende de ti. Yo sé que nada sucede sin que no lo permitas. Yo sé a quién he creído. Yo sé que todas las cosas van a pasar y solo tú vas a quedar. Yo sé, mi Dios, que aunque padre y madre me dejaren con todo y más, tú me recogerás. Yo tengo claro todo eso. Deberíamos trabajar fuertemente en esas cosas para que nos demos cuenta que todas las cosas podrían faltarnos, que todas las cosas podrían quitarse, pero si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. No se queje si en este momento está pasándola mal. No, si conmigo solo el Señor, eso no es un defecto, eso no es un consuelo, esa es la mayor bendición que hoy por hoy podemos tener. Si contigo solo Dios, tienes todo lo que necesitas. Si todo mundo hoy por hoy cierra las puertas o te da la espalda, esa es la mayor bendición, porque vamos a tener totalmente claro que quien cuida de nosotros se llama Jesucristo. Vamos a orar a ese Dios todopoderoso en esta tarde. Bendito Dios, damos gracias a tu nombre.